Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy se van a sorprender, ¿verdad que sí? De ver este tipo de video porque hace un tiempito que no los estaba haciendo, pero hoy es lunes, ¿ok? Hoy es lunes y el día de ayer domingo yo no grabé ningún vlog, el vlog se está grabando hoy para mañana, entonces no... tengo muchas preguntas, ¿ok? Hay muchas preguntas pendientes y voy a aprovechar entonces de contestar todas esas preguntas y dudas y esas cosas que me están haciendo mucho tanto en el canal como en Facebook y a la vez también pues para subirles el video de hoy lunes. Pero no se asusten, no es que yo voy a dejar de subir los vlogs, es que voy a aprovechar para incluir este tema en este momento, el día de hoy, porque me parece importante. Así que el vlog va mañana. Bien, empecemos. La pregunta más frecuente que me están haciendo, o el tema con el que me están mandando más preguntas últimamente, es sobre el autismo. El autismo, qué hacer, cómo lo detectan, qué estoy haciendo yo actualmente para con mi hijo y todas esas cosas, o sea, preguntas. Y yo voy a hablar del tema y a la vez también como a contestar preguntas y bueno, ¿no? Vamos a hablar del tema. Ok, lo más importante es que yo quiero que sepan que si son personas que están empezando a ver el canal ahora, sepan que yo tengo también videos videos anteriores, en donde yo hablo un poquito más detalladamente, exclusivamente solo sobre ese tema, para que también puedan verlos y pueda que yo haya dicho algo en esos videos que no diré, por ejemplo, el día de hoy, que les pueda ayudar. Bien, dicho eso entonces vamos a comenzar. La pregunta más frecuente o lo que más con más frecuencia me dicen, ¿cómo detecto el autismo? ¿Cómo yo sé que mi hijo Alex era autista? ¿Cómo yo supe también, por ejemplo, que mi segundo hijo, que también pues tenía la misma condición? Digo tenía porque ha mejorado. Sin embargo, el autismo es algo que no se cura, ¿ok? Pero yo voy a eso luego, ¿ok? ¿Cómo lo supe? Simple. Hay diferentes cosas que pueden diferenciar que un niño tenga algún tipo de comportamiento o conducta que no es la correcta o no es la más indicada, dependiendo de la edad y el entorno del niño. Lo primero que yo tuve en cuenta, hay niños, por ejemplo, que tienen un autismo o otro tipo de distorsión, que no necesariamente tiene que ser autismo, ¿ok? No todo es autismo, ¿ok? Y no todos los autistas son iguales ni presentan las mismas condiciones. Eso es algo muy importante que tenemos que comenzar a entender. Hay personas que me dicen, por ejemplo, pero mi hijo esto, mi hijo lo otro, y quizás para el tuyo o así. Cada niño tiene una forma diferente de autismo o posiblemente ni siquiera sea autismo, sino otra cosa. Tiene que ser, primeramente tienen ustedes que llevar a sus niños al médico, que le den un diagnóstico, como hice yo, por ejemplo. Pero nada, lo primero entonces que yo tomé en cuenta para yo determinar si hay un problema, aquí está sucediendo algo que yo tengo que ponerle atención. El primer caso que fue con mi hijo mediano, yo no noté nada en principio. Él hasta los 5, 6 años de edad, todo se desarrolló de forma muy normal y cotidiana, como, como cualquier niño, vamos a decir. Sí, él no hablaba tantísimo, quizás como hay niños, como por ejemplo Maya, que fue una cotorrita, pues ella habla mucho, pues él no hablaba tantísimo, pero hablaba y tenía un comportamiento social en sus primeros años de vida completamente normal, era muy sociable, jugaba con el vecinito y esas cuestiones. A partir de los 5 años de edad, él llegó aquí a Alemania con 4 añitos de edad. Ok, él empezó en el kinder y estaba en el kinder completamente normal. El primer año no se le tomó mucho en cuenta porque no hablaba alemán. Empezó pues evidentemente en un kinder y no hablaba alemán y no le tomaron mucho en cuenta diferentes cosas porque lo primero que el niño tenía que hacer era aprender a hablar el idioma primero. Ok. Después del primer año en el kinder, ya él tenía 6 añitos entonces, y aquí se empieza la escuela a los 6 años. Y le hicieron el test para entrar a la escuela primaria y no lo superó. En principio, el director de la escuela me dice que posiblemente sea por el poco dominio del idioma y luego entonces me dice que él intuye que puede haber algo más. Pero que lo vamos a dejar ahí y lo que vamos a hacer es que vamos a darle una oportunidad al niño y lo vamos a mandar un año más al kinder para que él se pueda adaptar más al idioma. Y así lo hicimos. Fue una oportunidad que le dieron para que él se adaptara mejor al idioma. Ok, a los 7 años entonces, pues el año siguiente, ya él tenía por obligación que entrar a la escuela normal.
porque se le da solamente hasta los 7 años para empezar la escuela como máximo. Entonces, cuando volvimos al test, el niño no lo superó. Pero por obligación y por ley, el director estaba obligado a tomar al niño, pasar o no pasar el test por la edad que ya tenía. Lo aceptaron, lo tomaron y el primer mes estuvo todo relativamente normal. Después del primer mes de clases, en la primera clase, comenzaron los problemas enseguida, de forma automática. Fue algo catastrófico. Se notó enseguida que el niño no tenía las mismas capacidades de los otros niños, que el niño tenía muchos problemas de sociabilidad, que el niño no quería jugar con otros niños, ni siquiera tener contacto con otros niños, que él quería estar siempre solo, que él no quería ni siquiera bueno, un sinfín de cosas que dieron la voz de alarma. Entonces comenzaron a hacer reuniones conmigo y aquí y allá, a mandarme que lo llevara al psicólogo, que me lo llevara a esto, que lo llevara allá, que lo llevara acá. Un sinfín de cosas, yo creo que yo comenté eso en otro video, y bueno, pues nada, una cosa llevó a la otra, hasta que lo tuvimos que poner en una escuela especial, y bla, bla, bla. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de mi niño, de mi segundo niño, que tenía entonces ese tipo de problema, y luego ya una serie de, pues, de test y revisiones, y psiquiatras, psicólogos, su pediatra infantil, que es el mismo de Alice y el de Maya, casualmente, pues, un sinfín de test, de pruebas y de exámenes y de mil cosas, pues fue que dieron el diagnóstico que el niño tenía. Bien, en fin. Ya entonces, yo teniendo eso en cuenta de lo que me había pasado con mi otro hijo, cuando Alex ya tiene 8, 9, 10 mesecitos, yo comienzo a notar que el niño no dice ni una palabra. Entonces ahí es donde yo comienzo a decir, está un poco extraño, aunque todo lo demás en el desarrollo de Alex fuese exactamente normal, como me pasó con el segundo, todo era normal. Le salieron sus dientes normalitos al tiempo necesario, se sentaba, caminaba, todo al tiempo necesario, todo estaba completamente normal, como debía ser para el niño. A pesar de que Alex era un niño prematuro. Y pues nada, todo normal. ¿Qué pasa? Esperamos hasta el año y medio. Al año y medio, Alex comenzó como el año a decir la. Aquí en alemán se le dicen lalen. O sea que el niño dice balbucea. Exacto, eso. Pero de ahí nunca pasó. Llegó al año y medio y todavía seguía así. El pediatra me decía siempre, bueno, pues no, eso tiene que ser que el niño pues va a hablar un poquito más tarde. Mi esposo, a todas esas, habló a los 3 años de edad, después de los 3 años de edad. Tomando eso en cuenta, el pediatra pues tomó eso muy en cuenta y le dimos tiempo al niño para ver si el niño hablaba más tarde. Ya a los 2 años y medio de edad, el niño todavía seguía sin comunicar ninguna palabra. Y ya comencé yo a notar una que otra cosita, por ejemplo, que el niño, aparte de no decir de ninguna palabra, el niño no reaccionaba a lo que tú le decías. Si tú le decías, por ejemplo, al niño, siéntate o quédate aquí o cosas por el estilo, que un niño de esa edad, por ejemplo, en el caso de Maya, que podemos verlo y podemos darnos cuenta de forma clara, que un niño Maya tiene 2 años, 2 años y medio. A un niño de 2 años y medio, primero habla mucho, primero se mueve, primero reacciona, primero también te dice cosas, tiene una interacción contigo. Nada de eso sucedía con Alex. Y por eso fue que yo me di cuenta que el niño tenía un problema extra. Y comencé. Y lo llevaba a especialista, y lo llevé aquí, lo llevé allá. Todo el mundo me decía que era muy temprano, que yo estaba muy acelerada, que yo tenía que esperar. Que más o menos aquí en Alemania se comienza a dar ese tipo de diagnóstico después de los 4 años de edad. Donde es la edad límite que ellos dicen, ok, ya. Si a partir de esa edad el niño no ha reaccionado normalmente, pues hay un problema. Yo no quería. Yo quería que mi niño fuera entendido de forma rápida, porque ya yo con la experiencia previa que tenía, sabía que el niño sí tenía un problema y que yo quería que el niño recibiera la atención que él necesitaba. Entonces, así fue como yo me di cuenta, y quizá le pueda ayudar a cualquiera de ustedes. Segundo, entonces, ¿qué otra cosa entonces yo tomé muy en cuenta? La forma de reacción del niño. A cómo reaccionaba el niño a diferentes estímulos. Por ejemplo, en el caso de Alex, él se ponía... Alex es un niño muy pegado. Él no se te despega en ningún momento. Él tiene que estar con alguien permanentemente. Él le tiene mucho miedo a estar solo en cualquier parte. Es muy pegado. Es un niño que depende mucho. Otra cosa muy importante en el caso de Alex, por ejemplo, es que, por ejemplo, yo teniendo 2 hijos que son autistas, tienen características totalmente diferentes. Mi hijo mayor, mi hijo mediano, tenía una condición en cuanto a la sociabilidad, a aprender, a adquirir conocimiento, a la forma de ver las cosas y cómo funciona el sistema. Él tenía mucho problema con todo eso.
En el caso de Alex, por ejemplo, él no puede hablar, cosa que mi hijo sí podía. Y además de eso, tiene también ese comportamiento social un poquito extraño y retraído, que en eso podría ser un poquito similar, sin embargo, completamente diferente. En el caso de mi hijo mediano, por ejemplo, cuando él tenía unos 6, 7 años, más o menos así, como Alex, también tenía un comportamiento cuando él no tenía o no lograba lo que él quería o no le salían las cosas como él quería, también pues se tiraba del pelo, hacía rabietas, le daba una crisis y un sinfín de cosas. En el caso de Alex sucede exactamente lo mismo, pero mucho más agresivo. Alex, por ejemplo, si algo no es como él quisiera, o por así decirlo, pues entra en crisis, se tira del piso, se tira contra la pared, se tira del pelo, se muerde el mismo, cosas así. Son la clase de crisis que, por ejemplo, él suele hacer. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en ese momento cuando le suceden esas cosas? Lo primero es no gritarles. A ese tipo de niños usted no le puede gritar, usted no le puede golpear, no le puede hacer reaccionar, deja de hacer eso, nada de eso, porque eso agrava la crisis del niño. Ese tipo de niños son sumamente sensibles en lo interior y sensibles en la piel. Y es algo que un especialista que me trató a Alex también nos explicó. Ellos tienen una hipersensibilidad tanto en la piel como en los sentidos. Entonces, cuando él reaccione de esa manera, ya sea a un contacto, ¿ok? Pueden reaccionar de esa manera por muchas diferentes causas. Por ejemplo, un contacto de algo, por ejemplo, a la ducha, por ejemplo. El contacto del agua, por ejemplo, si el agua está muy fría, le molesta, no le haga eso porque eso le hace a él le provoca la reacción de la crisis. O por ejemplo, los sonidos. Si hay unos sonidos que a él, por ejemplo, le gustan y lo tranquilizan, pues utilícelos. Si usted ve que, por ejemplo, hay diferentes circunstancias, sonidos o lo que fuera, que el niño lo molestan, pues entonces lo tiene que quitar. Es la forma en la que usted tiene que hacer o reaccionar a grandes rasgos para ese tipo de crisis. Ok, otra cosa que me preguntan, eso es así, yo estoy pues resumiendo muchísimo, porque luego me dicen, no, porque esto no puedo detallarme mucho porque el video sería en modo 3 días. Otra cosa que me preguntan mucho también, o que me comentan mucho es que si yo estoy haciendo algo para curar el autismo de Alex, o si yo lo estoy medicando, o si yo le estoy dando terapias, etcétera, etcétera. No, a nada de eso. Primero y principal, el autismo no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura. El autismo es una condición del ser humano, ¿ok? Tampoco es algo provocado o heredado de nadie. Hay una persona que, por ejemplo, me dejó un comentario que posiblemente, que de quién era heredado, que de quién era la culpa del autismo, de Alex específicamente, si era de mi marido o si era mía. Y yo me reí en realidad. No contesté absolutamente nada porque a cosas tan estúpidas no tengo yo por qué dar ninguna respuesta. Pero aprovecho para decirlo porque yo sé también que es una confusión de muchas personas, ¿ok? El autismo no es heredado, no es cromosomático. Todo lo que se sabe sobre el autismo hasta el día de hoy es poco. Está en pañales la investigación sobre el autismo, a pesar de que el autismo existe desde toda la vida. Otra persona me dijo, ay, eso es algo moderno de ahora, eso se usa ahora. No. Los autistas existen desde que el mundo es mundo. De hecho, incluso en muchas tribus indígenas, a los autistas se les adoraba como a dioses, por ejemplo. En la antigua Grecia, por ejemplo, varios de los emperadores también sufrían de autismo. Es algo, mis amores, que existe desde que el mundo es mundo, sin embargo, se va desarrollando de forma diferente y la gente y la sociedad lo va adaptando a sí misma de forma diferente en diferentes épocas. En la actualidad, pues se toma pues de otra manera. Entendemos que es un comportamiento extraño, diferente, que tienen algunas personas y que son muchísimas más de las que nosotros pensamos. Sin embargo, el autismo, aunque no se cura, se va adaptando al medio en que la persona se desarrolla. Y para eso entonces lo que se hace es que se le da una educación especializada, se le da un trato familiar también indicado, no especial, porque se tienen que tratar igual que los otros hermanos, ¿ok? Pero sí indicada para el tipo de problema que cada niño presente y tenga. Por ejemplo, en el caso de Alex, o de mi hijo mediano,
A ninguno, jamás, nunca lo mediqué para nada. Primero que nada porque mis hijos no son hiperactivos. Hay niños que aparte de ser autistas son hiperactivos y hay otros niños que lo que tienen es hiperactividad y no autismo y los padres lo confunden, ¿ok? Pero los niños que son hiperactivos, un niño que se mueva demasiado, que tenga problemas de concentración, etcétera, 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 puede ser que necesitara un tipo de medicación X para que lo ayude a concentrarse más, cosa en la que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo en medicar a ningún niño, a menos que tenga una enfermedad real, grave, como una gripe o cosas por el estilo. Cosas, por ejemplo, como el movimiento, como la curiosidad de los niños, como todas esas cosas, no son enfermedades, ¿ok? No son enfermedades. Hay que buscar la manera y la vía de uno, por ejemplo, lidiar con esa situación como madre y no tirar de las pastillas para que el niño se quede tranquilo, porque claro, ese es un camino, pues, más cómodo para uno como madre, pero en realidad, a la larga, este tipo de medicación le puede hacer daño a cualquier niño. Después de ese inciso, nada, no, yo no medico a mis hijos, lo que yo hago es que le doy la educación especial. Los dos, ambos, tanto mi mediano como mi hijo Alex, van a escuelas especializadas para niños especiales, para niños autistas, para niños que necesitan una atención y una educación especial. Es lo que yo he optado por hacer. Además también he asistido a muchísimos diferentes seminarios, especialistas que me orientan y me dicen, esto así, esto así, esto así, esto así. Y es lo que yo estoy haciendo, como yo entonces estoy lidiando con esto. Para cerrar entonces con el video, quiero decirles, mis amores, que todas las personas en este mundo tienen diferentes tipos de problemas con sus hijos, con sus hermanos, con quien sea. Y usted no se tiene por qué sentir la que tiene el problema mayor. Hay personas que tienen problemas todavía peores. No es algo sencillo, ¿ok? No es fácil, en lo absoluto, para nada, no es fácil. Uno como madre desearía, por ejemplo, que todo fuera normal, como la sociedad normal lo impone, como todo debería de ser, por ejemplo. Y quizás uno pensaría que quizás tendría menos problemas o menos trabajo por hacer como madre si nuestros niños no tuvieran esta condición. Pero en realidad eso no lo vamos a saber nunca porque nos tocaron los que nos tocaron. Y tenemos los hijos que Dios nos envió y nos los envió como Él quiso que así fuera. Y tenemos dos opciones. O usted lo acepta y busca el camino de usted guiar la situación de la mejor manera posible para el niño principalmente y luego para usted como padre. O usted no lo acepta, se la pasa en negación, no hace lo que tiene que hacer y le va a hacer un daño primero a su hijo porque no va a recibir la atención necesaria, tanto en estudios como en preparación, como en amor en el hogar. Y usted también va a tener el mismo problema porque va a estar todo el tiempo infeliz y comparando a su hijo con cualquier otro y que porque a mí, y que porque sé yo cuándo y no sé qué. Deje eso, olvide eso. La quejadera no va a hacer nada, no nos va a sacar de nada, no nos va a ayudar en nada, ni nada. Es así como yo he podido enfrentar esta situación y a mí no me afecta. Hay personas que dicen, ay, lo siento mucho, pero ¿por qué? A mí no me afecta. Yo estoy feliz y contenta siendo la madre de los hijos que me tocaron. Dios me mandó 4 maravillosos hijos. Hay mujeres que no pueden tener ninguno. De la condición que fuera, da lo mismo. Están ahí. Segundo, hay personas que pueden tener incluso peores problemas o más graves que eso. Entonces, eso también para mí es otra forma como de ver la situación. O sea, no, yo no soy víctima. Yo no soy víctima. Yo no, ni yo, ni mis hijos, ni nadie necesitan un, ay, qué pena. Nada de eso. No, no. Nosotros estamos perfectos. Estamos como familia feliz. Haga usted lo mismo. Siéntase tranquila. Siéntase, segura de su papel como madre. Si Dios le mandó ese tipo de hijos a usted, es porque Él sabe que usted puede lidiar con esa situación. Así que comience a hacerlo. Ya lo está haciendo. Fenomenal. Siga por ese camino porque nuestros hijos lo que necesitan es apoyo. Necesitan amor, necesitan una buena educación, la educación adecuada. Y ya después estas personas cuando crecen y son adultas con la educación adecuada durante su niñez, se pueden comportar de forma completamente normal en la sociedad también. Eso no es ningún problema. Hay muchísimos autistas que tienen sus profesiones, se gradúan, lo que fuera. Y no solamente autistas, sino niños con cualquier tipo de limitaciones físicas de igual manera. Recientemente, pues yo tengo una prima que es no vidente y me crié con ella desde pequeña. Ella desde bebé le falta el sentido de la vista. Y ella toda la vida nosotros la tratamos de forma completamente normal en la casa. Le dieron también mis tíos la educación que ella necesitó. La enviaron a la escuela para no videntes. Ella aprendió en la escuela primaria, luego fue a la universidad y recientemente se acaba de graduar de locutora.
tiene su trabajo, ella trabaja en República Dominicana como locutora, ella es una persona profesional. Señores, no hay limitaciones ninguna, las limitaciones nos las ponemos nosotros, ¿ok? Ahora sí, termino con el video y ya será pues entonces hasta la próxima. Bye.